para buscar a nuestro Dios, para pedirle su dirección en esta noche y que por supuesto sea su palabra la que nos dirija. Por favor, les pido que me acompañen a orar. Tomemos este tiempo sublime en el que le pidamos a nuestro Dios su dirección, basado en lo que Él tiene preparado para nosotros. Le pedimos su dirección para que nosotros podamos tener claro, muy, muy claro, lo que Él ha preparado para esta noche. Por favor, acompáñenme a orar y tomemos un tiempo para darle gracias a Dios por este momento. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por esta hora, Señor. Gracias por todas las actividades que desempeñamos durante el día. Gracias porque sabemos, Señor, que tú has estado con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si en algo nos hemos equivocado, si algún error, Señor, hemos cometido en este día. Te pedimos, Señor, te pedimos que tú nos dirijas y que por favor, Señor, hables a través, Señor, de un servidor, que hables a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, Señor, y permítenos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Te damos gracias por este bendito y maravilloso tiempo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muy bien. Recordarán que empezamos a ver el Salmos 23 a partir de la clase anterior. Empezamos a evaluar cuál es el Salmos 23 y mencionaba yo que íbamos a ir viéndolo un poco desmenuzado para entender lo que Dios quiere decir a través de este Salmos 23. Lo que hay posiblemente entre líneas y que tenemos que ir estudiando para no solamente quedarnos con una redacción general de lo que podría ser el Salmo 23. Previo a compartir el tema del día de hoy, se acordarán que les había mencionado que es importante que nos lo vayamos aprendiendo. No son muchos versículos, solo son 6 versículos. Así que alguien que quiera decir solo el versículo del 1, del 1 al 3. ¿Quién me ayuda? Del Yo, 1 al 3. Por favor, mi hermana Angie, del 1 al 3, por favor. Adelante. Si buenas lee. noches, hermano. Bueno, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Excelente, hasta ahí, mi hermana Angie. Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, así voy a estarlo preguntando, pidiéndoles que se animen a poderlo compartir. Ahorita son 3 versículos. La siguiente semana le sumaremos uno más o 2 hasta llegar a los 6. Por favor, ayúdenme a que nos lo vayamos aprendiendo de memoria, ¿sale? Excelente, gracias, mi hermana Angie. Muy, muy bien. Veníamos hablando como un preámbulo la parte de la atmósfera del amor de Dios. Si damos la referencia de lo que es una atmósfera, por supuesto es una cobertura a través de su amor. Dice la Biblia que Dios es amor, que Él es amor. Ahorita tengo aquí a Micaela que está conmigo en la clase, pero ahorita se va a relajar. Ya ahorita vienen por ella. Entonces, el amor de Dios, por supuesto, es parte de su cobertura, es la cobertura que Dios tiene hacia nuestras vidas. Y cuando nosotros iniciamos con el primer versículo, el versículo número 1 de Salmos 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una de las actividades a las que principalmente se dedica el pastor es el cuidado de las ovejas, la protección de su rebaño, la protección de la grey para cuidar que nada, absolutamente nada malo le pueda pasar a las ovejas. Un caso como lo vemos en la situación de David, donde David dice la Biblia que si venía un oso en contra de sus ovejas, él salía a la batalla contra ese oso. Pero también si venía un león en contra de las ovejas, David salía a pelear contra un león. La actitud del pastor siempre será tener un corazón que cuida
a diestra y a siniestra, con todas sus fuerzas, con todos los recursos, siempre cuidará a su rebaño. Dice la Biblia que el buen pastor su vida por las ovejas da. Él pone su vida. Él pone su vida. Por eso es importante mencionar que es uno de los ministerios. Todos son importantes, todos son relevantes, pero en específico este ministerio tiene que sí o sí ser de mucho cuidado y venir del corazón de Dios, porque no cualquier persona podría llamarse, cualquier persona lo puede hacer, pero no cualquier persona en realidad es un pastor. Denme un segundito, por favor. No cualquiera es un pastor. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono de esa forma? Porque el pastor tiene que tener un corazón en realidad de pastor. Tiene que venir del corazón de Dios este pastorado por el cuidado de las ovejas. Perdón. Y cuando vemos esta parte que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es algo que es un versículo, es un primer versículo, mira, pon atención aquí en la clase, es un primer versículo que nosotros debemos de cuidar mucho en la parte que dice, nada, nada me faltará. Y cuando yo hablo en el contexto de que nada me faltará, es una realidad, pero yo debo de tener mucho, mucho cuidado con este versículo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy interesante. En realidad, cuando yo digo que nada me faltará, es que nada me faltará. ¿Podría yo asegurar que en verdad nada me faltará? Yo podría decir, mira, vemos, pon atención a la clase, por favor. Mira, aquí está, con este. Ya. Yo podría decir yo específicamente, nada me faltará. Imagínense que tuviéramos que evangelizar con este versículo y decirle a explicarles este versículo a las personas donde les digamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Despídanse de Micaela porque ya se va. Gracias, que no pusiste mucha atención. Cuando yo digo, nada me faltará, es una realidad que nada me faltará. O sea, podría yo tener la certeza de decir, en verdad, yo creo que nada me va a faltar. Porque este primer versículo nos habla de plenitud. Jehová es mi pastor. Al ser él mi pastor, entiendo que nada me faltará porque él es mi cuidador, él es mi protector, él es mi proveedor y es él el que sale a la batalla por mí. Sin embargo, hay ciertas reglas. Para que yo pueda aplicar el Jehová es mi pastor y nada me faltará, debo de cuidar muy bien esas reglas. ¿Cuáles son? Ser yo oveja, que yo sea oveja. Porque es como cuando estudiamos el Padre Nuestro. Nosotros de repente podemos decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dentro del Padre Nuestro viene una cobertura del cuidado y el amor de Dios para con nosotros. Pero para que el Padre Nuestro aplique, la primera frase del Padre Nuestro lo veíamos en identidad. Padre Nuestro, yo me sé su hijo. Cuando yo vengo con el Salmo 23, que muy bien lo redactaba mi hermana Angie en sus primeros 3 versículos, la primera parte en el primer versículo dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que por donde diga el pastor que tengo que caminar, por ahí yo voy a caminar. Si el pastor me dice, vas a caminar por ahí debo de caminar. Si el pastor me dice, te quedas en el redil, me quedo en el redil. Si el pastor me dice, sales, voy a salir.
Si el pastor me dice, no avanzas, no avanzo. Si el pastor me dice, este es el lugar donde vas a comer, en ese lugar me quedo. Habla mucho de la obediencia. Las ovejas son animales con mucha tendencia a obedecer. De repente hay una que otra que se puede escarriar, pero tienen mucho esta actitud muy dócil donde pueden ser muy obedientes. Y ahí va el pastor caminando, marcándoles el camino, la dirección, y no las deja que se salgan, no las deja que se vayan por otro lado, que se pierdan. Es muy cuidadoso el pastor en el cuidado, valga la redundancia, de las ovejas. Pero para que Jehová es mi pastor sea válido en mi vida, yo tengo que saberme oveja y tengo que obedecer como oveja. Entonces, basado en ese contexto de que yo soy oveja, él es mi pastor y yo voy a obedecer cada indicación de mi pastor. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de Dios. Ahora sí aplica el nada me faltará, nada me faltará. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver unos versículos. Les voy a pedir que me ayuden a leerlos. Vamos ahorita a leerlos uno a uno. Y les voy a pedir a cada uno que me ayuden a poder leer estos versículos. Misa me va a ayudar con Mateo 7 del 7 al 11. Mi hermana Angie con Mateo 21 del 18 al 23. Judá, si es posible. Si alguien no puede participar, díganme. Y no se preocupen, ahorita reasignamos. Judá con Juan 15, 1, 8. Mi hermano Lalo, Romanos 8, 28, 33. Después vamos con mi hermana Carmen, con Santiago 4, 1, 4. Después mi hermano Raúl, primera de Juan 5, del 13 al 15. Y mi hermana Lulú, Mateo 7, del 21 al 23. ¿Va? Entonces vamos a leerlos. Y vamos a entender muy bien lo que dicen estos versículos. Mateo 7, del 7 al 11, nos arrancamos con misa. Venga, Claro que misa, sí, hermano. por favor. Dice, el título de la palabra es la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestros padres que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Ok. Este es un versículo. ¿Por qué traigo a la luz este tipo de versículos? Gracias, misa. Porque aquí dice algo muy interesante. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Pedid y os dará. Si yo veo Salmos 23 y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y luego veo este versículo que pedid y se os dará, entonces puedo entender que como nada me faltará, todo lo que yo pida se me va a entregar. Que todo lo que yo tenga que pedir se me vaya a entregar. Cuando yo veo este versículo que dice, pedid y se os dará, son versículos de mucho cuidado. Recuerden que estamos en un discipulado y estamos aprendiendo a caminar como discípulos. Y como discípulos tenemos que conocer muy bien las escrituras y tenemos que escudriñar muy bien lo que cada uno de los textos tiene que decir. Pero no podemos quedarnos solamente con pedazos de versículos. Tenemos que leer el antetexto, el postexto y tenemos que leer el contexto, pero también entender la aplicación de cada palabra. Cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero pone un ejemplo. El versículo 9 es un ejemplo de el antetexto. El versículo 9 nos da la pauta para lo que dice pedid y se os dará. El versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo, en todo el contexto de la regla de la oración y la regla de oro, algo nos deja claro.
El ejemplo que nos está dando del pedid y se os dará, está hablando de un hijo. Está hablando de una relación de un padre con un hijo. Por eso el versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan, pero es hijo, es hijo. Un hijo tiene características muy interesantes. Un hijo tiene una característica de identidad, se sabe hijo. Es obediente el hijo, pero también algo muy importante, mi hermana Carmen y mi hermano Raúl, no se preocupen. Algo muy importante que hay que evaluar es que el hijo debe de ser entendido. ¿Qué podríamos pensar? Imagínense el siguiente escenario. No aplica con Dios, pero quiero solo hacer un ejemplo, porque un hijo es entendido y un hijo busca honrar a su papá y a su mamá, así dice la Biblia. Un hijo bien entendido cuida muy bien el cómo pide las cosas a sus papás. Imagínense que unos papás tengan recursos limitados, sean papás pues con sus trabajos, sus funciones, pero pues tienen sus recursos con los que van saliendo y van avanzando, ¿no? ¿Qué pasaría con ciertos hijos si llegan de repente con sus papás con recursos limitados y le dicen, papá, quiero el último iPhone, el iPhone 15, y me lo tienes que comprar? Me lo tienes que comprar. Yo no sé cómo le hagas, te vas a endeudar, paga con las tarjetas, lo que quieras, pero tú eres mi papá, tú eres mi mamá y ustedes me tienen que comprar un iPhone 15 sí o sí. Oye, no tenemos para comprártelo. Mira, se requieren esos gastos para otras cosas, no, o sea, tenemos dinero, pero no para comprar eso, necesitamos comprar otras cosas, ropa, pagar renta, etc. No te lo vamos a comprar. Un hijo insensato, un hijo insensato se da la vuelta, deja a los padres. Un hijo insensato les reclama. Ese es un hijo no entendido. Por eso digo, un hijo es bien entendido. Tiene esas características. Se sabe hijo, como tiene identidad de hijo, pero es bien entendido. Ahorita, más adelante, vamos a decir por qué menciono estos dos puntos. Siguiente versículo, Mateo 21, perdón, 18. Ujú. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién le dio esta autoridad? Algo, gracias, mi hermana Angie. Nos quedamos, perdón, hasta el 22. Dice, le dice a la higuera, viendo eso los discípulos, perdón, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Lo que Jesús buscaba en la higuera era fruto. Lo que Jesús buscaba en la higuera era fruto. Y luego viene el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si nosotros dejamos muy, muy textual estos versículos, nosotros de repente podríamos frustrarnos. Decir, ¿por qué si dice todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis y no lo recibo? Porque no me es entregado. Y luego voy a Salmos 23 y digo, y veo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a mí hay muchas cosas que me faltan. Hay muchas cosas que me faltan. Y en este sentido, yo veo todo lo que pides en oración creyendo lo recibiréis y no lo recibo. Entonces podría pensar que la Biblia dice mentiras porque no es una realidad. Tenemos que tener mucho cuidado con estos versículos porque hay que entenderlos claramente, como el versículo de Mateo 7. Habla de hijos. En Mateo 7 dice hijos. El ejemplo es hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, viendo el contexto de que el hijo debe ser un hijo entendido y por supuesto con una identidad clara de hijo. Acá en Mateo 21 nos permite ver un objetivo claro, la enseñanza. El maestro estaba ejecutando esto no es como que Jesús anduviera por todos lados buscando árboles, tratando de sacar. La Biblia no nos dice que a cada rato se parara en cada esquina, veía un árbol y le decía, quiero un fruto. No tienes sal, entonces se va a morir ese fruto. No, es una lección. Es una enseñanza la que el maestro nos deja en instrucción. Cuando se refiere a todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, es porque el maestro estaba dando una lección con la higuera. Por supuesto, nosotros no estamos para dar lecciones, pero me refiero a la enseñanza, a la enseñanza. Estaba utilizando este medio para dar una enseñanza. Llevamos dos puntos interesantes. La identidad de hijo, la sensatez y prudencia de hijo. Siguiente punto, la enseñanza. La enseñanza. Tres propósitos. Hay tres propósitos aquí. Juan 15. ¿Quién le toca a Juan 15? Amigo, Vale, adelante, amigo. dice Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleves más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 7, verso central. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay un propósito, hay muchos puntos que entender. La permanencia, por supuesto, la permanencia, el estar cerca de Él, el estar cerca de Jesús nos hará llevar fruto. Y el fruto tiene un propósito, que ese fruto dé más fruto y que nosotros sigamos siendo limpios para dar más fruto. La ejecución. La parte cuando Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿con qué objetivo sus palabras permanecerían en nosotros? ¿Para quedarnos callados? ¿Para decir, mira, ya conozco a Jesús?
sus palabras están en mí y enmudezco. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo sus palabras permanecerán en nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? Y dice, entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Primeros versículos vimos la parte de identidad, el ser llamados hijos, el ser obedientes, la obediencia a Dios. Siguiente versículo, hablamos de la enseñanza. Este versículo nos habla de permanencia y nos habla de dar fruto por medio de su palabra. Romanos 8:28. ¿A quién le tocaba Romanos? Ya no me acuerdo. Amén, hermano. Por favor, mi hermano Lalo, adelante. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que el que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas, con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Amén. Excelente. Gracias, mi hermano Lalo. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar? Jesús no vino de vacaciones a la tierra. Jesús no vino como a echarse un viaje, conocer la playa, Cancún, no sé, no, no, no. Jesús vino con un propósito claro. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él? ¿Con quién? Con Cristo. Todas las cosas. Hay propósitos específicamente en cuando, en todos los versículos que hemos visto, todos esos versículos que dice, todo lo que pidieres se dará. Todo lo que tú le pidas en fe creyéndolo, se te va a dar. Todas las palabras, todas las necesidades que tenga, Él te las va a dar. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Pero hay algo fundamental. La Biblia se explica consigo misma. La Biblia se explica con la Biblia. ¿A quién le tocaba Santiago 4? Jesús, ¿nos puedes ayudar, amigo? ¿Estás ahí? ¿Nos puedes ayudar con Santiago 4:1-4? Jesús, Daniel. Creo que no nos escucha. Vale, voy a leer yo Santiago 4. Dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero me llama mucho la atención cuando dice, pedís y no recibís. Porque lo que estás pidiendo lo estás pidiendo para tus propios deleites, el caso del iPhone. No está mal pedirle a Dios, no está mal pedirle a nuestros papás o a los hijos, a los papás un iPhone o algo material, no está mal, porque ¿quién no lo va a dar?
¿Quién no lo va a entregar? Pero hay que aprender a pedir. Es importante, por eso cuando la Biblia dice que Él nos dará todas las cosas que necesitamos, hay que entender cuál es el propósito de esas cosas. ¿Cuál es el propósito para obtener ciertas cosas? Señor, dame un mejor trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres un mejor trabajo? ¿Por qué quieres más ingresos? ¿Por qué requieres un ingreso mayor? No está mal, ¿eh? No está mal pedírselo a Dios. Pues ¿a quién se lo vamos a pedir? Pero dice, pedís para tus propios deleites. Estamos hablando entre discípulos, entre discípulos. Me llama mucho la atención que cuando Jesús le llama a Pedro, Pedro estaba buscando peces y no encontraron peces. Pero cuando Jesús le dice, entra más y echa la red, Pedro, y se llenan tanto las barcas, tanto de él como de Zebedeo, se llenan tanto sus barcas que ya no cabían, se estaban hundiendo de tantos peces. Pero algo sucede. Pedro no se queda con los peces. Pedro ve el milagro y no se queda con los peces. Seguro eso le sirvió para pagar cosas o para, no sé. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, le dice muy claro, Pedro, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. El hecho de que nosotros le pidamos algo a Dios siempre tiene que venir con ese entendimiento. ¿Para qué se lo voy a pedir? Pedro no se quedó con la multitud de peces que le había entregado. Pedro le siguió porque había algo de reino de por medio. No, Pedro no se conformó en sus propios deleites, en los deleites personales. Dice, para gastar en vuestros deleites. Si yo le pido a Dios, voy a decir la parte económica, más ingreso, seré una persona preparada para no gastar o malgastar ese dinero. Porque acá dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me va a faltar, Él me va a sostener. Y vemos en el ejemplo cuando dice Mateo, ¿qué padre le da a sus hijos una piedra cuando le piden un pan? Cuando nosotros aprendamos a pedirle a Dios lo que es necesario, es justamente cuando Él nos va a empezar a entregar. El centro siempre va a ser Jesús. Cambia mucho el contexto de una petición a Dios cuando la petición lleva impreso el reino. Cuando la petición lleva muy impreso el reino. Por ejemplo, Señor, necesito tener más ingreso. ¿Dónde puedo imprimir el reino en esa parte? Diezmos, ofrendas, bondad con las personas, llevar a mi familia de viaje, llevarlos a pasear y que cuando los lleve a pasear sea un viaje de reino donde también pueda compartir su palabra. Señor, dame una casa. Señor, necesitamos una casa. Ya no queremos pagar más renta por persona. Queremos una casa propia, ¿ok? Ok. ¿Dónde está el reino centro? ¿Dónde está en el centro de esa petición el reino? Señor, que sea cerca de la iglesia. Señor, que en esa casa podamos glorificar tu nombre. Si es posible, podamos levantar una célula, Señor, donde podamos enseñar tu palabra. Toda petición tiene que llevar impreso el reino. Primer libro, primer carta de Juan. ¿A quién le había tocado primer carta de Juan? Capítulo 5. ¿Alguien le tocó? Bueno, lo voy a leer. Versos 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que, que le hayamos hecho. Es decir, lo que le pida, Él me lo va a dar. Por eso dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Es decir, lo que le pida, Él me lo va a entregar. Sin embargo, no podríamos quedarnos nosotros solo con el versículo 15. No podríamos quedarnos solo con el verso 15, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él no las va a dar. Él nos oye, sabemos que todo lo que pidamos Él nos va a dar. Ahí nos quedamos cortos. Por eso hay que leer el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos escucha cuando tenemos una petición conforme a su voluntad. Por eso el ejemplo del hijo entendido. El hijo que pide un iPhone cuando no tiene sentido. Por eso no está mal. Y si los papás tienen los recursos y Dios nos ha dado los recursos para poderle comprar un iPhone a nuestros hijos, gloria a Dios y lo hacemos y lo podemos hacer y no está mal. No está mal. Yo me estoy refiriendo a las cosas acá de reino. Cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, confiamos en Él, nuestra confianza está en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, imagínense, es como hacer una oración y entonces yo le estoy pidiendo, Señor, y dame un trabajo, y dame una casa, y mira, no tengo dinero para comer, y estoy exagerando un poco, pero de repente si yo me acerco con Dios y le digo, Señor, tú conoces todas mis necesidades. Sabes que necesitamos una casa, que no tengo dinero para pagar la renta, no tengo trabajo, Señor. Permíteme y ábreme puertas para trabajar, Señor. En el lugar donde yo trabaje, permite que pueda predicar de ti, Señor. Permite que tu palabra sea extendida por medio de mí, Señor. Que puedan conocerte esas personas. Ábreme puertas en una empresa donde necesiten conocerte a ti. Es diferente mi oración. Es muy diferente mi oración. Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el tip? Para que sea Jehová es mi pastor y nada me falte, que en todo lo que le pidamos lleve pinceladas, lleve un tinte, lleve un toque de reino todo lo que le pidamos. Todo. Conozco un caso que nos contó el pastor Jonathan acerca de una persona, una mujer que le decía al apóstol que él ya está en el sueño de los justos, decía, es que mi esposo no me cuida, no me procura, no me ama, no es un hombre sensato, no es un hombre cuidadoso, no es un hombre proveedor, no es un hombre basado en lo que dice la Biblia. Y el apóstol le dijo, no vayas a orar no le vayas a pedir a Dios que ese hombre te cuide, no vayas a pedirle a Dios que ese hombre cambie para el bien tuyo. No le vayas a pedir a Dios que Dios le dé un corazón de carne para que te trate mejor a ti. Pídele por su salvación. Pídele a Dios por su salvación. En el momento que ella empezó a pedirle a Dios la salvación para ese hombre, porque aunque era su esposo, pues es un alma. Finalmente es un alma. Un alma que se podía perder la eternidad. Cuando ella le pidió a Dios el reino en la vida de ese hombre cambió radicalmente con ella. Por supuesto, porque cuando el reino entra en nuestras vidas, Dios quita completamente el velo y hay un cambio radical. En todo lo que pidamos, que dentro de esa oración, dentro de esa petición, esté el reino.
esté el reino. Y por supuesto, si le pedimos a Dios, Señor, ábreme puertas para un trabajo donde pueda entrar y predicar y compartir de ti, hagámoslo. Hagámoslo. Llamemos la atención de Dios, porque dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Como si la Biblia nos dijera, pídele conforme a su voluntad y vas a despertar la atención de Dios. En ese momento Dios va a prestar atención a lo que tú le digas porque le estás pidiendo algo conforme a su voluntad, algo conforme al reino. Para ir terminando, Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, Si quiere 23. yo, hermano. Por favor, amigo, adelante. Ok, dice, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gracias, Lisa. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver este versículo? Que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Seguro esos hombres le pidieron a Dios que sucediera eso. Seguro esos hombres que describe la Biblia en este ejemplo, en esta parábola, seguramente le pidieron algo a Dios. Le pidieron, Señor, que los demonios huyan, Señor, que haya un milagro en la vida de esta persona. Y de aún con eso, llegaron frente a Jesús o llegarán frente a Dios. Y algo que Dios les dice es, apártense, yo nunca los conocí. Nunca los conocí. Es muy distinto que Dios sobre en nuestras vidas por necesidad de la otra persona. Dios puede usar al que le plazca. Eso no quiere decir que Dios esté obrando en nuestras vidas por quienes somos nosotros. Dios puede obrar en la vida o por medio de la vida de un hombre para que otra persona sea salva, pero no quiere decir que esa persona ya está del otro lado. ¿A qué me refiero con esto? En todo el contexto de lo que hemos hablado, de que no todo lo que yo le pida a Dios e incluso lo que Él ejecute, lo que suceda, quiere decir que yo estoy del otro lado. La clave, siempre la clave será el corazón de las personas. Porque si yo levanto mi oración y le digo, Señor, ábreme puertas en este negocio o en este proyecto o en lo que sea, y tu nombre va a ser exaltado, tengo que tener mucho cuidado. Conozco el caso de un pastor a nivel Latinoamérica, que tiene una de las iglesias, Dios le permite dirigir, por supuesto, la iglesia de Cristo, una de las iglesias más grandes, y algo le dijo a Dios. Ese hombre, yo lo escuché cuando lo compartió. Le dijo a Dios, entrégame las riquezas de los hombres de esta tierra y yo haré que tu nombre sea proclamado. Esa iglesia es muy grande y tienen muchas iglesias alrededor de ese país. Y es una iglesia muy conocida, muy conocida. Este hombre le pidió algo de reino, Dios se lo entregó, pero es un compromiso de este hombre con Dios de que eso se tiene que ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque Dios obre, quiere decir que nosotros estamos del otro lado. Lo que le digamos a Dios, lo que nos comprometamos con Dios, lo que pongamos delante de Él, tenemos que cumplirlo sí o sí. Hay que ser muy cuidadosos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Siendo un hijo entendido, utilizando lo que yo le pida siempre para su reino, que siempre tenga un propósito de reino donde Jesús sea el centro, siempre tal vez para la enseñanza, como lo mencionábamos hace un momento, para dar fruto, para compartir de él, para que Jesús sea proclamado. Siempre todo. Yo estoy hablando con discípulos.
Este tema no es como para toda la iglesia posiblemente. Yo estoy hablando de este tema dirigido hacia nosotros que estamos caminando con Jesús como discípulos. Por eso en ese entendimiento tenemos que cuidar, porque alguien me podría decir, pues es que yo no estoy interesado en todo eso, la verdad, y es respetable. Pero esto es un tema de discípulos, esto es un tema de siervos, de hijos. Siempre debe de haber un toque de reino en cada petición. Señor, levántalo, Señor, sánalo con este propósito, con este objetivo, que tu nombre sea proclamado. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y entonces, si Él nos oye, todo lo que nosotros le pongamos en sus manos, por supuesto, Él lo entregará conforme a su voluntad. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Sí. Cuidado. Hermano, Ajá, por favor, adelante. perdón, me quedó claro, o sea, qué tremendo, ¿no? De que la palabra de Dios dice, pedid y no recibís, porque pedís mal. Y siempre a mí me llamaba la atención, pues, ese versículo, pero ahora es más claro porque dice que es todo se enfoca es a su reino. O sea, Exactamente. inclusive nuestras necesidades a su reino. Es Qué correcto. tremendo, ¿no? O sea, Es se me correcto. Es dice correcto. esto. Tiene que ver, o sea, si yo le pido que mi hijo, que mi hijo sea restaurado, que su vida sea impactada, que tenga un trabajo, que no sé qué, siempre tiene que tener un tinte de reino. Siempre. Ábreme puertas, Señor, con un tinte de reino. Cuando un amigo hace poco tenía la necesidad de entrar a una empresa y necesitaba trabajo, yo le dije, vamos a orar. Y cuando oramos, le decíamos a Dios, Señor, que Él entre a trabajar a esta empresa, si es tu voluntad, con un propósito, que Él proclame el nombre de Jesús dentro de esa empresa. Meses después, cuando fue, creo que se los conté, cuando fue el Día de la Cruz, que se celebra un Día de la Cruz, que es un día ahí en el calendario, y entonces, pues en ese tiempo se hacen festividades, ahí hacen reuniones, y él es arquitecto y trabajaba en una construcción. No llegó digamos que el sacerdote o el padre que habían invitado para poder hacer una reunión, para que les diera una misa católica. No llegó y le dijeron a mi amigo, toma el micrófono, puedes decirles algo, tú eres cristiano, tú siempre traes tu Biblia, diles algo, háblales algo. Y en ese momento Dios le permitió hablarles del reino a un público de al menos 200 personas de su trabajo. Y los llevó de la mano a la oración de fe. Cuando él me dijo eso, yo le dije, ¿te acuerdas lo que le pedimos a Dios? Que Dios te abriera puertas para entrar a proclamar su palabra. A veces, pues habrá personas que digan, pues yo solo quiero un trabajo, ¿no? Y seguramente Dios se los dará. Dios se los dará con un propósito, con alguna situación, alguna circunstancia. No quiero tipificarlo, pero por eso dije Mateo 7:21. No los conocí. Dice, no los conocí. Se los di lo que necesitaban, lo que querían, pero no los conocí. No quiero decir que en todos va a aplicar, porque no sucederá así, pero hay que tener cuidado. No podemos confiarnos. En el caminar como discípulos, nuestra responsabilidad es siempre llevar el reino. La instrucción a los discípulos, ¿cuál fue? Ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos de Jesús. Esa es la instrucción que debemos de tener aquí, latente en el corazón, latente. Si me muevo, si voy, si avanzo, si hago, si no hago, todo, latente en el corazón, latente, latente, latente. Mi objetivo en la tierra es hacer discípulos de Cristo. Por eso, esas oraciones tienen que tener un tinte importante de reino. Mucho y por mucho encima de mis propios deseos y mis propios anhelos. ¿Algún comentario adicional? Gracias, mi hermana Angie. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Sigue formando, Señor, en nuestro corazón, hombres y mujeres de reino, que te amemos, Señor, que te obedezcamos, que vivamos libres, Señor, de fallarte, que vivamos, Señor, con una convicción clara, Señor, de lo que tú estás esperando de nuestras vidas. Nos queda claro, Señor, como decía mi hermana Angie hace un momento, no pediremos para nuestros deleites, Señor. No pediremos para disfrutarlo, para que sea para nosotros, para palparlo nosotros, sino lo pediremos para tu reino, Señor. Estás por encima de nuestros propios deseos. Te damos gracias, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, pasen bonita noche. Cuídense, por favor. Un fuerte abrazo a todos. Dios te bendiga, Amigo, hermano. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bye. amigo, Saludos a Micaela. Gracias. ¿me puedo quedar tanto contigo, amigo? Sí, si quieres te llamo. Sí, vale. Órale, pues. Dios Bye. les bendiga. Bye, bye.